Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos creado con mucho cariño para todos ustedes, que le hemos puesto Es difícil, pero se puede, pensando en los papás, mamás, en los adultos responsables de las generaciones más chiquititas. Nos hemos desafiado ya el segundo año a hablar de temáticas que creemos son relevantes para el desarrollo de la familia. Y para eso tuvimos 2 contrataciones increíbles. Nos costó un ojo la cara, de verdad, pero aquí está Andrea, Abel. Andrea, ¿cómo estás? Gracias, sí. Con esto ya vivo todo el año. Pero ahí en las nubes. Bien, gracias. Contenta de estar acá nuevamente. Este es un tema que te gusta particularmente, ¿no? Sí, me interesan estos temas, sí. Muy bien. Abel, gracias por tu tiempo. Bienvenido de nuevo. Y la contratación fue un completo y una bebida nomás, así que... No le pongamos bueno, tanto. eso no tenía que saberlo la gente, pero bueno, el backstage en cámara. Bueno, el tema hoy día es muy bonito, a mí particularmente me gusta. Yo vengo de una familia longeva. Mi familia, por una parte de mi apellido, se mueren como a los 100 años. Así que yo espero morirme por ahí. Es decir, que voy a llegar, o espero llegar a ser abuelito, espero. Y hoy día vamos a hablar del rol de los abuelos, o como concepto de la familia extendida, que siendo purista hablaría incluso de los tíos y no solamente de esa familia nuclear tradicional, papá, mamá, y el impacto que tienen en la familia, particularmente los más pequeños. Hay un pasaje en la Biblia muy bonito que está en Proverbios 17:6 y dice: corona de los viejos son los nietos. Yo creo que los viejos, como dice aquí, estarían muy de acuerdo. Y la honra de los hijos, sus padres. El otro día escuchaba en un podcast de divulgación científica, hablaba un científico capo, qué sé yo, muy capo, y él hablaba acerca de la ancianidad. Y él decía: de lo que yo he aprendido en la vida es esto: no tengan hijos. Y toda la gente lo quedó mirando, dice: tengan nietos. Decía, solo tengan nietos. Es maravilloso cuando tú ves que tu vida va en declive y ya no hay nada que hacer, te sale un nieto y no te das cuenta cómo estás jugando con un palo en el suelo y vuelves a tu infancia. Dijo: eso es maravilloso. Que te cueste pararte es otra cosa, pero es maravilloso. Eso suena muy bonito, pero en la realidad es que hace poquito salieron los datos del INE, donde la natalidad en Chile es la más baja de toda... Está bajando. Sí. Así que parece que tiene eco lo que dice el caballero que no están teniendo hijos. Bueno, Andrea, ¿cómo lo entendemos? ¿Hay algún impacto en esto, en que otros adultos de la familia extendida tengan relación directa con los más pequeñitos? Claro que hay un impacto, pero si va a ser positivo o negativo, depende. Depende, ¿cierto? Siempre depende, en el fondo. Igual hoy día yo hablaba, con mi marido hemos hablado de este tema, porque como que el lugar de la ancianidad, como le dijiste tú, de la vejez, está un poco olvidado en nuestra generación actual. No sé si es como tenemos todo un culto, ¿cierto?, a la juventud eterna, y es como ojalá ocultar esa parte y no se releva como algo importante y significativo como en otras culturas sí lo es. Se asocia más a la sabiduría. Entonces, tampoco vivimos esta realidad tanto como de convivir con nuestros padres o de tener nuestras redes de apoyo. Uh-huh. Cada vez las familias se hacen un núcleo más pequeño. Sin embargo, alrededor del 25% de las familias en Chile es una familia multigeneracional. Y eso lo hablábamos también en el encuentro de padres que hicimos este año, ¿cierto? Entonces, rescatando eso, hay un potencial de que este vínculo con este otro adulto significativo que también se vincula desde otro lugar, como desde el lugar del cariño, de este amor más incondicional, de a lo mejor bajar un poco esas barreras que tenían como cuando nos criaban a nosotros, ¿cierto? Y se tiran al suelo, como tú dices. Y de ahí salen muchos chistes, ¿cierto? Como lo haces con él y no lo hiciste conmigo. Claro, por supuesto. Uno les ve como uno conoce otra parte de los padres. Y esa percepción que puede tener el abuelo de que su vida se extiende a través de los nietos, ¿cierto? O que vuelven a tener a sus hijos chicos. Eso con mis papás me ha pasado mucho, porque la Leo es como la copia feliz de cuando yo era chica, entonces les ha pasado mucho. Sin embargo, va a depender de varios factores. Por ejemplo, si estamos viviendo con los abuelos y los abuelos están siendo cuidados porque están, no sé, postrados, más que una ayuda suele ser un factor de estrés en la familia.
o chiquillos que se enfrentan a vivir con abuelitos que tienen demencia senil, que tienen que estar expuestos, ¿cierto?, a malos tratos, o también cuando los abuelos toman un rol de crianza más que de abuelos, o sea, de reemplazo de los papás. Eso también puede generar al final un impacto negativo si es que no hay límites claros. Bueno, límites claros, sí, entre los roles, ¿cierto? Porque como yo soy mamá, si a la vez estoy siendo hija, ¿cómo se van perdiendo, ¿cierto?, esos límites. Y también una claridad respecto al estilo de crianza que vamos a tener. El otro día una mamá en consulta me decía, o sea, ella es mamá de un niño autista, enfrentado a crisis. Cuando no sabían que él era autista, los papás le decían, pero viven en el mismo terreno. Y le decían, a ese niño lo que le falta es mano dura. Y ahí iba yo, mano dura. Y ahora que se quiere una crisis me siento tan culpable, me decía, tan mal. Bueno, lo trabajábamos, pero eso también puede pasar. O sea, esa presión de uno como hijo en el fondo, a obedecer esta voz del padre. Estos patrones. Claro, a obedecer esta voz del padre que tiene más experiencia, que te dice, bueno, esta es la manera de hacerlo. Y tú, aunque quieras hacer algo distinto, a veces dudas, ¿cierto? Entonces esos conflictos igual se provocan un poco. Sí. Entonces cuando el impacto es positivo es cuando estamos más alineados en la crianza y cuando el abuelo ocupa su rol de abuelo y no busca un reemplazo de ser el padre o la madre. Sí. Bueno, que conversen los adultos, ¿cierto? No le vamos a dejar esa tarea a los más pequeños. Y ahí, Abel, entre este impacto como concepto lo conocemos como relaciones intergeneracionales, en la iglesia se dan, yo diría casi en cualquiera. Quizá hay alguna iglesia de jóvenes, solamente jóvenes, pero la noticia es que van a envejecer en algún momento. Y la mayoría de las iglesias son intergeneracionales. Encontramos desde bebé hasta abuelito. ¿Cuál es ese impacto positivo o negativo que tú puedes percibir? Acuérdate que hablamos de la iglesia intergeneracional. Habían ahí algunos estudios que decían iglesias muy seniles tienden a extinguirse, iglesias muy jóvenes tienden a conflictuarse. Entonces hay que buscar una iglesia donde tanto las nuevas generaciones como las generaciones más adultas sean importantes. Y en este caso creo que es vital en la vida cristiana tener estos dos tipos de... o puntualmente tener esta generación adulta que nos va también un poco conteniéndonos en distintos factores. Por ejemplo, a las familias, los abuelos son importantes para desestresar a los papás y dejarle tiempo de calidad, que puedan fortalecer su matrimonio, porque los hijos no necesariamente arreglan el matrimonio, suman, y a veces suman más estrés. Entonces es importante que los matrimonios puedan también tener estos espacios de ser pololos, como decíamos acá en Chile, y esto en gran parte estos respiros los dan los abuelos. Entonces son importantes y son importantes también en los tiempos de transmisión del evangelio. O sea, nosotros como papás tenemos la misión de educarlo y todo, pero los abuelos también tienen algo que decir en cuanto a la fe. A su experiencia. De la experiencia. Yo siempre me acuerdo y siempre cuando tengo la oportunidad recuerdo, por ejemplo, hace unas par de generaciones atrás, estábamos hablando de noviazgos, de noviazgos en el sentido de, como decimos en Chile, entendemos noviazgo, que es a puertas del matrimonio. Y hablábamos de ese tema, que los chiquillos, claro, es un tema que están ahí recién hablando de pololeo, pero nosotros lo estábamos poniendo un poco más allá por justamente esta difusión que se tiene hoy día con respecto al matrimonio. Y se nos ocurrió traer unos abuelitos que llevaban 60 años de matrimonio, no sé, muy abuelitos, y eran joviales, tremendo. Y la percepción que le dieron a los chiquillos fue tremenda, porque se llevaron una idea del matrimonio distinta. Entonces, nos pueden aportar, claramente nos pueden aportar. Por lo tanto, intencionalmente la iglesia debemos hacer que estas generaciones más longevas sean un factor importante dentro de la fe cristiana, sino de todos, también de las nuevas generaciones. Sí, es importante. Ahora, ambos tocaban esta idea de que son importantes, son necesarias, pero hay que saberlas llevar, como nos decías tú. Pero ¿serán sustituibles? En el sentido, hoy día, por ejemplo, mayoritariamente entramos en una sociedad donde la figura de la mujer ya entró al mundo laboral hace ya bastantes años atrás.
Y esto ha quitado la presencia de la mirada clásica del papá sale a cazar el mamut, qué sé yo, y la mamá se queda en la casa cocinando el mamut cuando llegue el papá y cuida a los hijos. Hoy día una parte no menor de uno de los dos al menos, o de los dos en el caso común, están fuera. Y uno diría, sí, pero está el abuelo, o está con la tía, está con el tío. Desde una mirada psicológica, Andrea, ¿es sustituible el rol de los padres? No, o sea, no como se intenta, y eso es lo que decía, o sea, cuando el abuelo tiene que asumir rol de madre o de padre, en la casa también se pierde de su propio rol de abuelo. Y lo va a hacer con sus modelos, y eso también puede generar un impacto. No es sustituible ninguno de los dos roles, en el fondo. Cada uno tiene una función, pero sí puede ayudar. O sea, si pensamos en que queden con una persona a lo mejor ajena a la familia, o que se queden viendo tele toda la tarde mientras llegan los papás, por supuesto que va a ser mejor que esté el abuelo, si es que este abuelo todo va a depender al final de la salud mental de ese abuelo, de la salud física de ese abuelo, de la disposición que tenga en el hogar, de cómo quiera llevar adelante ese rol. No es como tan simple dar una respuesta a eso, pero de si es sustituible o no, ningún rol se puede sustituir finalmente en la vida de una persona. Claro. ¿Y qué de positivo hay esto? Mira, no quiero decir que la pregunta es filosófica, pero que sí tiene una idea de proceso. Porque entendemos que si un niño está con un abuelito que está postrado, que tiene demencia senil, el impacto para él es complejo. A veces a los adultos nos cuesta lidiar con eso, nos imaginamos un pequeñito. Pero imaginemos que los adultos o estos abuelitos no están mal, pero en su proceso biológico van deteriorándose como cualquiera. ¿Cómo afecta eso a un pequeño? O sea, yo creo que puede ser una oportunidad igual, porque en el fondo yo estoy con este abuelo que me ha cuidado, que me ha entregado amor, que jugó conmigo, que se tiró al suelo, como decíamos, que estuvo cuando a lo mejor mis papás no estaban, y luego veo que él me necesita, y yo puedo aprender algo que hablamos hace algunos capítulos atrás, ¿cierto? El servicio. El servicio al otro por amor, motivado por ese amor, por esa entrega, el cuidado de la vejez, que igual es importante. O sea, no, ya me lavo las manos, lo mando al hogar de ancianos y chao, ¿cachai? O sea, como que se hace un poco más de vínculo, sin duda, un vínculo más significativo. El otro día hablaba con un pastor y decía, hablando justo de esto, decía, este chiste que se dice de los padres crían y los abuelos malcrían, eso es mentira, decía, es mentira. Nosotros estamos en la misma línea de los papás, queremos que estos chiquillos sean exitosos, que les vaya bien, y claro, él criticaba ese... Pero pasa. No, sí, sabemos que pasa, pero él lo decía desde su rol de apoyador. ¿Cómo lo ves tú? Es que me dio risa porque me acordé de un estudio que leí ahora cuando estaba mirando este tema, que correlacionaba la obesidad infantil con la presencia de la abuela en la casa. No te puedo creer. Sí, en Latinoamérica, ahora especialmente todo tiene sentido. De los 2 a los 7 años. Y yo me acordaba de una conversación que tuve con mi suegra ahora para el 18, cuando fuimos. Y ella me decía, o sea, si tú me los dejas acá, yo te los devuelvo rodando porque yo no les puedo decir que no. Y ella les tiene el refrigerador lleno y le encanta consentirlo. Es como muy consentidora. Entonces, claro, depende del perfil de cada abuela o cada abuelo. Sí. Bueno, me acordé de un reel, pero después se los cuento. Oye, Abel, y ahí hablando de la familia extendida, le hemos dado duro el tema de los abuelitos, pero la iglesia se entiende también como una familia extendida para aquellos que, por ejemplo, tienen su familia diseminada, no sé, por muchos países. ¿Qué efectos tú ves que positivos hay ahí? Muchos. Nosotros nos decimos ser una familia de fe, ¿cierto? Eso es como parte de nuestra bajada como para entender nuestra iglesia. Y claro, pues, justamente aquí se da el factor de que llegan familias donde viene la mamá y la hija y su familia somos nosotros. Que no tenemos ningún lazo en común, nos conocemos hace unos par de meses, pero desde el inicio, como iglesia, hacemos nos tomamos este rol de una familia extendida y prestamos ayuda, prestamos servicio, como lo hablamos hace unos capítulos atrás, y mostramos el amor de Cristo también para personas que no necesariamente son sanguíneas, ni las conocemos por muchos años, pero el hecho de pertenecer a esta familia de fe ya nos une, o sea, nos une Cristo para ayudar a alguien que necesita
generándole o poniéndonos a disposición como una familia. Una familia que nosotros podemos, por ejemplo, con mi esposa, ayudar a los adolescentes a justamente a buscar su identidad en Cristo, ayudarlos con la adopción o la adopción del relacionamiento en el colegio, porque hablamos distinto, hablamos rápido, qué sé yo, tenemos una cultura diferente, que ellos no lo entienden, la forma en que nos relacionamos. Entonces, pasamos a ser necesariamente a tener este rol de una familia extendida, Sí. y que lo abrazamos porque es parte de nuestra idiosincrasia como iglesia, po. Así que es importante la familia extendida, lo es. Eso es muy bonito, yo creo que tenemos que potenciar eso. Estamos hablando desde la PIEPS, que es una iglesia multicultural, tenemos un montón de realidades, nacionalidades, ¿cierto? Que nos permite entender esto desde adentro, o sea, no estamos hablando nada, algo que no entendemos y no vivimos. Hoy se hizo súper corto este espacio, pero a buscar el mecanismo que nos permita a tener este buen relacionamiento. Andrea, antes que te quedes con algo, a ver si te quieres, para que no te quedes con algo, algún par de ideas. Sí, no, solo dejar un dato. Las familias hoy día, hay estudios que hablan que las familias buscan mucho o se inclinan por adoptar iglesias donde esto de la familiaridad sea un Elemento central. un elemento alto. Sí, Perfecto. entonces las familias se quedan en iglesias justamente porque encuentran más que un escenario bonito, luces, canciones perfectas, buscan este sentido de comunidad, de familia, donde exista un soporte, donde exista contención. Yo solo quería agregar que si bien dijimos que no se puede sustituir los roles, sí podemos darle un marco a los niños para referenciarse. A lo mejor no tienen un abuelo o una abuela presente, un padre presente, pero en el mundo de la iglesia también pueden encontrar esa figura a quien mirar, con quien guiarse en el fondo. Qué bonito. Me gustó este capítulo. Nos damos más tiempo. Bueno, pero hasta aquí llegamos, así que siga con la conversación en su casa o ahí donde lo esté, si está lavando los platos, limpiando la casa. Dele una vuelta a esto. Creo que son temas bonitos para conversar ahí en la mesa del domingo. Le mandamos un abrazo grandote. Abel, gracias. Andrea, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Nos vemos. Chao.